comienza a hablarle a tu genética de adámica And it begins to talk to your genetics of Adam. y comienza a And it decirle: begins to tell, ciertamente sé que abunda mucho el pecado, certainly I know that there's a lot of sin, pero sobre este cuerpo but over this body, abunda más la gracia, grace is more abundant. y donde la gracia abunda más, And where grace is more el abundant, pecado no puede actuar. sin cannot act. Hay alguien aquí hoy Is there somebody que here tiene que sacudirse that has to shake themselves y hablarle a su genética adámica and speak to your genetics of y Adam decirle: mi genética and say, my genetics no es adámica, is not from mi Adam. genética My es genetics de Cristo. are for Christ. La sangre del Cordero, The blood of the la Lamb, sangre del Cordero the blood of the Lamb está sobre mí. is upon Donde me. antes el pecado abundaba, Where sin was abundant ahora la before, gracia abunda. now grace is La abundant. gracia es más The grande. grace is Y greater. cuando el diablo te quiere acusar, And when the devil wants to accuse la you, gracia te lleva a la cruz the grace takes you to the cross. y te recuerda And it reminds que el you sacrificio que en la cruz fue por ti, that the sacrifice of the cross was for you. no fue por la genética It maldecida, was not because of your cursed genetics. fue por ti. It was for you. La hipocresía Hypocrisy es el fingimiento de las cosas is faking something. que dije que eran. What did I say it was? Ellos fingían orar, They were faking to pray. ellos fingían que su fe estaba bien, They would fake that their faith was right, pero su corazón se estaba destruyendo. but their hearts were destroying. Ellos tenían odio, They had hate. ellos deseaban matar a Jesús, They wanted to kill Jesus. perseguían los profetas. They would persecute the prophets. Había odio en su corazón. There was hate in their heart. En otras palabras, In other words, ellos estaban en desobediencia, they were in disobedience, pero ellos pensaban que no. but they thought they weren't. Entonces, para que nuestra vida sea para Dios, So for our life to be for God, tenemos que entender el propósito de todas las cosas. we must understand the purpose of all things. Cuando usted no entiende el propósito de todas las cosas, When you don't understand the purpose of all things, usted va a pensar que lo que usted es hoy you're going to think that what you are today fue porque usted se esforzó. is because you made an effort. Cuando usted su corazón es sanado, When your heart is healed, la persona dice: oye, yo sané mi corazón porque busqué psicólogos. people say, I healed my heart because I seeked for a psychologist. Yo sané mi corazón porque olvidé. I healed my heart because I forgot. Y no nos damos cuenta And we don't realize que todo está sujeto a Dios. that everything is bonded to En God. otras palabras, In other words, si Dios quiere, if God wants, dije si Dios quiere, I said if God wants, aunque todo el mundo diga que no, even if the entire world says no, Dios lo va a hacer contigo. God will do it with you. En otras palabras, In other words, todo está sujeto a la voluntad perfecta de Dios. everything is bonded to God's perfect will. Ahora, cuando entendemos esta palabra, Now, when we understand this word, que todo está sujeto a Dios, that everything is bonded to God, entendemos una dependencia total de Dios. we understand a total dependence of God. Es muy normal que una persona creyente, It's very normal for a believer, en algún momento de la vida usted se sienta vacío. at some point in life, you may feel empty. ¿Cuántos aquí se han sentido vacíos en algún momento de la How vida? many here have felt empty at some point in life? Nada te sacia, Nothing fulfills you. nadie te llena. Nothing fills you. Y te das cuenta que eres creyente. And you realize that you're a believer. Aceptaste a Jesús You accepted Jesus. y ahora te preguntas por qué te sientes vacío. And now you ask yourself why I feel Es empty. porque tenemos que siempre recordar It's because we always have to remember que todo viene de Dios. that everything comes from En el God. momento que Dios te ayuda a llegar a las alturas, In the moment that God helps you get to the tienes highest, que recordar you must remember que fue Dios que te llevó a las alturas. that it's God that took you to the En el highest. momento que usted se sienta pleno, In the moment that you feel full, que esté lleno, that you're full, que se sienta bendecido, that you feel blessed, tiene que recordar you must remember que fue Dios que lo llevó a esa bendición. that it was God that took you to that blessing. Cuando usted esté feliz, When you're happy, cuando esté agradecido, when you're grateful, cuando lo tenga todo when you have everything, y todo lo que planeó le salga bien, and everything that you planned comes out good, tiene que recordar you must que remember no es su firma la que tiene que ir en el contrato, that it's not your signature that has to be in the es contract. la firma del Señor, It's God's signature. porque todo es de Él. Because everything is for Him. Diga conmigo, todo es de So Él. with me, everything is His. Ahora quiero explicarle algo. Now I want to explain Y something. cuando entendemos que todo es de Dios, And when we understand that everything is for God, entendemos que hay cosas que no nos pertenecen a nosotros. we understand that there are things that don't belong to us. Hay cosas que no dependen de nosotros. There are things that don't depend on us. Hay cosas que no tenemos nosotros la decisión. There are things that we don't have the
decision on. Tenemos la disposición, We have the disposition, pero no la decisión. but not the decision. En otras palabras, In other words, usted se dispone para la batalla. you're willing to go to the battle. Quien le da la victoria es Who Dios. gives you the victory is God. Usted tiene la disposición, You have the disposition, pero Dios es el que tiene la decisión. but God is the one that has the decision. Cuando Dios sabe que lo que vas a hacer When God knows what you're going to do, no va a bendecir ni el reino de Dios ni tu vida, it's not going to bless the kingdom of God or your life. por mucho que usted lo desee, As much as you desire it, Dios no se lo va a dar. God won't give it to you. Porque Dios no le va a dar algo que a usted no le va a bendecir. Because God is not going to give you something that won't bless you. En otras palabras, In other words, tenemos que entender we must que understand todo está sujeto a Dios. that everything is bonded to La God. humanidad lo tendría que entender. Humanity must understand Todo está sujeto a Dios. everything is No bonded to existe una God. sola cosa There's not a single thing que no esté sujeto a la voluntad de Dios. that is not bonded to God's will. Ahora, todo lo que somos Now, everything that we are, es porque a Dios le plació. ¿Cuántos It's están de because acuerdo con eso? it pleased God. Diga conmigo, todo lo que soy Say with me, everything I am es porque a Dios le plació. is because it pleased God. Es porque Dios lo quiso. It's because God wanted Es it. porque cuando Él lo creó, It's because when He created it, Dios dijo, yo voy a poner todo también delante de Él o de ella. God said, I'm going to put everything before Him or her. Todo lo que somos Everything that we are es porque a Él le plació. is because it was His will. Dios le plació crearnos para su deleite. It was pleasing for Him to create us. Dios le plació It was Him that was pleased crear la humanidad to create humanity para su deleite. for His good. En otras palabras, In other words, en la creación, in the creation, Dios se deleitó. God was pleased. Él se sintió satisfecho. He felt satisfied. Dios estaba feliz God was happy cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer. when He creates the men and the women. Él dijo, ellos serán mi deleite. He says, I will be pleased in them. En ellos me voy a complacer. I will be pleased in them. Fue tanto el deleite de Dios The pleasing was so much que Dios crea todo para el hombre. that He creates everything for the man. Fue tanto el deleite de Dios His pleasing was so much que no le dijo al hombre siembra, that He didn't tell the man sow. sino que le habló al sembrado para que saliera. He spoke to the sowing so it could come out. Fue tanto el deleite de Dios His pleasing was so much que cuando creó los mares, that when He created the oceans, cuando creó los ríos, when He created the rivers, cuando los lagos son when creados, the lakes are created, a Dios le plació ponerle peces it pleased God to put fishes para que el hombre comiese de esos peces. for the men to eat from those fishes. Fue tanto el deleite de Dios His pleasing was so much que Dios cuando creó el mundo, that when God created the world, Dios creó las aves, God created the spaceships. Dios creó los He animales created the animals. y Dios dice, lo voy a crear And God says, I will create it porque es tanto el deleite que yo tengo sobre because ellos it pleases me so much que quiero que todo lo que mi corazón desea, that everything that my heart desires, ellos lo puedan tener. they must have it. Fue tanto el deleite de Dios en la creación The pleasing of God was so much in the que creation Dios creó un mundo tan perfecto. that He created such a perfect world. Diga conmigo, el mundo es tan perfecto. Say with me, the world is so perfect. Dígame usted, You tell me, ¿qué le falta al mundo? what is the world missing? ¿Qué le falta a la tierra? What is the earth missing? Tiene nacimiento de agua. They have waters. La tierra llueve en su tiempo. It rains on its time. Tiene el sol a su tiempo. The sun has it at its time. Se mueve la luna a su tiempo. The moon moves at its time. Se mueve el espacio a su tiempo. The space moves at its time. Las estrellas a su tiempo. The stars at its time. El sol sale a su tiempo. The sun comes out at its time. Todo lo que Dios creó Everything that God created, fue demasiado bueno. it was too good. ¿Y sabe por qué Dios lo creó tan bueno? And you know why God created so good? Porque Él se deleitó cuando lo creó a usted. Because He was pleased when He created you. Tan lindo Dios God was so beautiful. que quiero introducirle esta parte. I want to introduce this part. Porque cuando David dice que vio, los ojos de Dios vieron el embrión de David, Because it says that when they saw David, dice que Dios estaba escribiendo. it says that God was writing. En otras palabras, cuando David era un embrión, In other words, when David was that, la Biblia dice que Dios comenzó a escribir. the Bible says that he began to write. Antes que llegara Before he got there, a ser creado, to be created, Dios ya había comenzado a escribir. God had already started to write. Era tanto el deleite de Dios The pleasing of God was so much en la creación in the creation que Dios comenzó a escribir lo que David iba a hacer. that God began to write what David was going En to otras do. palabras, Dios dijo, In other words, God said, yo me deleito tanto en ellos I please myself so much in them que yo voy a comenzar a escribir lo que yo quiero que ellos caminen. that I'm going to start to write what I want them to walk. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Now, what happens in us Es que Dios quiere una cosa is that God wants one thing y nosotros queremos otra. and we want another thing. Empecé triste el mensaje, ¿verdad? I started sad, right? Espérese, tranquilo. Wait.
quiero llevarlo I want to take you a ese viaje. to that trip. Dios se deleitó tanto, God was pleased so much. el Padre se deleitó tanto, The Father pleased himself so que much cuando entonces lo crea, that when he creates us, Dios comienza a escribir, God begins to write, yo quiero que Darwin, I want Darwin, y Dios comienza a decir, and he begins to say, él se va a llamar Darwin. his name is going to be Darwin. Su papá y su mamá no sabían todavía cómo se iban a llamar, His mom and his dad didn't know still what his name was going to pero be. Dios ya sabía cómo se iba a llamar. But God already knew what was his going Y to Dios be. his dice, name. cuando nazca, And when God said, when he's y born, comienza Dios a escribir, and God begins to write, yo quiero que cuando tenga tantos años, I want when he's so and so years of age, él haga todo lo que sea mi voluntad, he does everything that is my will, que camine en mi voluntad. that he walks in my Yo will. tengo las puertas abiertas para I él. have the doors open for him. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible he aquí yo says, tengo una puerta abierta. here I am and I have an open door. El trabajo suyo es encontrar la puerta que se abrió. Your job is to find the door that was Entonces, open. no solo porque se te cierra una So puerta, not only because the door closes, quiere decir que se te acabó la vida. does it mean that life ended. Se te cerró una, One was closed, pero hay una que es incerrable. but there's one that's Es la unclosable. que ya Dios te abrió antemano. It's the one that God opened beforehand. Entonces, a Dios le plació tanto. So it pleased God so much. Fue tanto el deleite de la creación. His creation was so good. Fue tanto el deleite de Dios. God's creation was so Que good cuando usted era un feto, that when you were a fetus, cuando usted iba en la carrera de poder ser una persona en el vientre de su madre, when you were in the run of trying to be somebody in your mother's womb, de poder alcanzar de millones, of being able to obtain over 1 million, y cuando usted lo alcanza, and when you reach, fue tanto el deleite de Dios God pleased himself so much que Dios sabía that God knew quién iba a nacer de todos los millones. who was going to be born out of En 1,000. otras palabras, In other words, usted tiene que pensar you must think que las cosas que usted ha vivido en la tierra que no fueron buenas, that the things that you've lived on earth that were not good, si no estaban en los escritos de if Dios, they were not written when God eso said, quiere decir that means que usted puede comenzar a vivir lo que el Padre escribió y estableció para usted. that you can start to live what God wrote and established for you. Ahora, mire qué importante es esto, Now look at how important this is, porque fue un deleite de Dios nuestra creación. because it was God pleasing himself in Y the en esa creation. voluntad de Dios And in that will of God, estaba que todos nosotros podamos encontrarnos con ese propósito. it was that all of us could have an encounter with the purpose. Dios crea God creates al hombre y a la mujer. the man and the woman, En el hombre y la mujer está encontrarse con su destino. and the man and the woman is for you to encounter with your destiny. Diga conmigo, en mí está Say with me, it's in me encontrarme con mi destino. to encounter with my ¿Sabe destiny. cuántos millones de seres humanos You know how many human beings están en un destino incorrecto? are in the wrong destiny? Yo puedo mencionarle un montón I could mention a lot de destinos incorrectos, of wrong destinies, lugares incorrectos, wrong places, estaciones incorrectas. wrong stations. Pero todo tiene que ver But everything has to do con las decisiones que nosotros tomamos en dónde vamos a ir. with the decisions that we take of where we're going. Por eso es que nosotros tenemos que encontrarnos con ese propósito. That's why we have to encounter with the purpose. Ese es el primer objetivo, That's the first objective. encontrarnos con ese propósito. Encounter with that purpose. Tenemos que sentirnos con deleite We have to feel pleased por lo que Dios hizo en nosotros, because of what God did in us, por nosotros for us, y para and nosotros. for us. Por eso usted mira personas That's why you see people y dicen, oye, and you say, hey, pero el sol está duro hoy. but the sun is hard today. Oye, pero llueve mucho. Hey, but it rains too much. Oye, pero hace frío. Hey, but it's cold. Oye, pero esto y lo otro. Hey, but this and that. Y nos sentimos insatisfechos. And we feel unsatisfied. Pero cuando usted sabe disfrutar But when you know to enjoy de todo lo que Dios creó, of everything that God created, usted le ha sentido la vida. you find the Está sense in haciendo life. sol. It's sunny. Usted dice, bueno, me voy a broncear un rato. You say, well, I'm going to go bronze Y a se little acabó bit. el problema. And the problem is done. Pero nosotros But us, muchas veces no nos deleitamos en lo que Dios ha hecho. many times we don't please in what God did. ¿Cuántos en algún momento de la vida How many at some point in life han sentido que no son las personas que quisieron ser? have felt like you're not the person that you wanted to be? ¿A cuántos les ha pasado eso? How many has this happened to? Que han sentido que no son las personas que quisieron ser. That you feel that you're not the person you wanted ¿No se to be? recuerda usted Do you remember cuando era un adolescente when you were an adolescent o cuando era un niño or when you were a child que comenzó a pensar that you started to think y a tener conocimiento de la vida? and to have knowledge of life Y usted comenzó a hacer planes. and you began to make plans? Creaba aviones porque quería ser piloto. You would create airplanes because you wanted to be a pilot. ¿Sí o no? Yes or no? Decía que era doctor. You would say that you were a doctor. Inyectaba a su hermano. You injected your brother.
jugaba de doctor. You would play as a doctor. Y usted comenzaba a planear en la vida lo que usted iba a hacer. And you would plan in life what you were going to do. Pero de repente, como que cuando usted va creciendo, But then when you start to grow up, comienza a tener tantos ataques you start to have so many attacks de un lado y de otro. of one way or the Se le other. dificulta la finanza, Your finances are difficult. se le dificulta la familia. Your family is difficult. Y comienza usted a ser confundido en lo que usted quería hacer. And you begin to be confused in what you wanted to Y do. después usted es lo que la vida le dio. And then you are what life gave you. Y ahora usted es lo que la vida le dio. And now you are what life gave you. Lo que la vida escogió por usted. What life chose for No you. he escuchado personas que dicen, oye, yo no tuve oportunidades. Have you heard people that say, well, I didn't have ¿Cuántos han opportunities? escuchado eso? How many have heard that? ¿O cuánto lo dijimos? Or how many said it? Yo no tuve I oportunidades. didn't have Y opportunities. decimos, yo nunca tuve una sola oportunidad en la vida. And we say, I never had a single opportunity in Porque life. comenzó a ser bombardeado por la vida. Because you begin to be attacked by life. Comenzó a ser atacado. You begin to be attacked. Y ahora usted no pudo avanzar a donde usted quiso llegar. And now you couldn't advance to where you wanted to Y get usted to. se detuvo. And you stopped. Y ahora usted fue lo que la vida quiso que usted fuera. And now you were what life wanted you to be. Ahora toque a su vecino Now touch your neighbor y dígale, hoy vamos a romper con eso. and say, today we're going to break with all of that. Hoy tú serás lo que Dios dijo que tú eras. Today you will be what God said you were going to be. No lo que la vida creó en ti. Not what life created in you. Hay caracteres There are characters que no son de uno. that are not ours. Es lo que la vida creó en uno. It's what life created in us. ¿Está aquí? Are you here? Hay caracteres que usted mismo se da miedo. There are characters that you're even scared of Y yourself. usted dice, hasta a mí me da miedo. And you say, I'm even scared. No es que Dios lo hizo así. And it's not that God made you like La that. vida le enseñó a usted así. Life taught you like Hay that. personas que ese fue el arma para defenderse. There's people that was a weapon to defend Fue el themselves. arma para It protegerse. was the weapon to protect Y gloria a themselves. Dios por eso. And glory to God for Pero that. dígale a su vecino, pero hoy But tell your neighbor, but today, Dios hará contigo God will do with you lo que Dios escribió acerca de ti. what God wrote about you. Ahora, ¿cuántos están dispuestos en esta tarde a decir, vamos a soltar How many are willing to say, we're going to let todo go lo que Dios no puso en mí? of everything that God didn't place in me, Todo lo que Dios no quiso de mí. everything that God didn't want from me, Todo lo que Dios no habló acerca de mí. everything that God didn't speak about me? ¿Cuántos están dispuestos a romper esa vasija hoy? How many are willing to break that Y a vessel today decir, and to say, Todo lo que Dios escribió acerca de mí, everything that God wrote about me, lo voy a comenzar a vivir hoy. I will begin to live it today. Este será mi mejor tiempo. This will be my best time. Este será mi mejor momento This will be my best moment para vivir lo que Dios dijo que yo iba a vivir. to live what God said I was going to live. Iglesia, la Biblia dice Church, the Bible says que aunque estemos viejos, that even if we're old, dije que aunque lleguemos a viejos, I said that even if we grow old, estaremos robustos we were going to be strong y dando fruto and giving fruit como el aceite. like the oil. Yo vengo a decirte hoy I come to tell you que today Israel es uno de los sembradores de aceite más grandes del mundo. that Israel is one of the biggest sowers of oil in the world. Y hay árboles en And Israel there are trees in que Israel tienen 2000 años that have 2,000 y years siguen dando fruto. and they're still giving fruits. ¿Por qué razón? Why? Porque todo lo que da fruto Because everything that gives fruit, vuelve a rejuvenecerse en el Señor. it rejuvenates in the Lord. Lo que usted y yo necesitamos What you and I need es encontrar el verdadero destino y is to propósito encounter the true destiny and para dar purpose, el fruto correcto en el Padre. to give the right fruit in the Father. Ahora tenemos que entender Now we must understand que todos fuimos desobedientes a Dios. that we were all disobedient to Diga God. conmigo, eso ya lo sé. Say with me, I already know that. Todos fuimos We desobedientes. were all disobedient. Pagamos las consecuencias de la We desobediencia. paid the consequences of the disobedience. Lo lloramos, We cried. lo gemimos, We cried out. lo We sufrimos. suffered. Todos fuimos desobedientes. We were all disobedient. Pagamos nuestras We consecuencias. paid our consequences. ¿Cuántos de ustedes How many of you, hasta el sol de hoy siguen pagando alguna consecuencia del pasado? until today, you're still paying a consequence from your past? Ah, no me voy a decir Cristo rompió las maldiciones, sí, Don't tell me God cut all the curses, yes? pero las consecuencias But the consequences, usted las puede vivir you can live them hasta que se da cuenta, until you realize que Dios lo podía hacer todo nuevo otra vez. that God can do all the new again. ¿Cuántos de aquí How many here
A causa de nuestra desobediencia, Because of our disobedience, hemos pagado consecuencias hasta el sol de hoy. we have paid consequences up till today. Y usted dice, pero Dios, yo te And acepté. you say, well, God, I accepted you. Estoy contigo. I'm with you. Te estoy sirviendo. I'm serving Pero you. las consecuencias te persiguen. But the consequences persecute you. Pero las consecuencias siguen tocando la puerta de su casa, But the consequences continue to knock the door of your house, la puerta de su vida. the doors of your life. Y es que en realidad todos fuimos desobedientes. And it's because we were all disobedient. El hecho de que todos hayamos sido desobedientes The fact that we were all disobedient, no nos esclavizan a las consecuencias de toda la vida. it does not slave us to the consequences of all En life. otras palabras, In other words, las consecuencias se van the consequences leave hasta que usted entiende la posición que usted está hoy. until you understand the position that you're in today. Por eso es That's why que así como todos fuimos desobedientes, how we were all disobedient, esa desobediencia nos mantenía lejos del propósito. the disobedience kept us far from purpose. ¿Cómo nos mantenía la desobediencia? What did disobedience have us? Lejos del propósito. Far from purpose. Cada vez Every time que nosotros fuimos desobedientes, that we were disobedient, nos alejaban del propósito. it got us further from the Todo lo que purpose. Dios tenía, Everything that God el had, propósito que Dios establecía. the purpose that God established, Mire eso, Dios comenzó God began a tener un propósito, to have a purpose. pero mi desobediencia me alejaba del propósito. But my disobedience got me further from a Ahí es donde purpose. usted como un niño, And that's like you as a child, como un adolescente, like a youth. usted comenzaba a tener ideas. You started to have ideas. Su mente era inocente, Your mind was innocent. no comprendía la vida, You didn't comprehend life. pero usted comenzaba a soñar. But you began to dream. Usted quería ser alguien en la vida, You wanted to be somebody in life. pero ese comenzó a crecer But it began to grow, y comenzamos a ser desobedientes and we began to be a disobedient nuestros padres, to our parents, a nuestras autoridades, to our authorities, y comenzamos a ser desobedientes a Dios and we began to be y disobedient to comenzamos a God. apartarnos del propósito de Dios. And we started to get away from the purpose Cada of vez que God. hacíamos eso, Every time that we did this, todo lo que Dios había escrito de nosotros everything that God wrote about us, comenzaba a quedar kilómetros atrás. it was kilometers behind. Ahora éramos errantes en el camino. Now we were not in the way. No teníamos un destino. We didn't have a destiny. No teníamos un futuro. We didn't have a future. Comenzábamos a ser We errantes. began to not have Por a eso es que purpose. esa desobediencia That's why that nos disobedience, mantuvo lejos del propósito. it kept us far from purpose. Pero también esa desobediencia But that purpose nos mantenía fuera de la voluntad perfecta de Dios. kept us far from the perfect will of Nos God. mantenía como It kept us how? fuera de la voluntad perfecta de Dios. Out of the perfect will of God. Una cosa es que usted haga lo que quiere One thing is for you to do what you want, y otra cosa es que usted haga la voluntad de Dios. and another thing is for you to do God's will. Pero hay otra cosa en la desobediencia, But there's another thing in the y es disobedience. que esa desobediencia And it's that disobedience, nos llevaba a la muerte. it would take us to death. ¿Dónde nos llevaba la desobediencia? Where disobedience took us, La desobediencia comenzó a llevarnos a la muerte. disobedience began to take us to the death. Ahora, ¿por qué razón? Why? En Romanos capítulo 5, verso 19, In Romans chapter 5, verse le 19, estoy hablando de una desobediencia que venía por naturaleza. I'm talking to you about disobedience that came by nature. No me puede decir, You cannot tell me, pastor, yo nunca fui desobediente. Pastor, I was never disobedient. Esa desobediencia venía por naturaleza, That disobedience came by naturally, por la naturaleza adámica. by the Adam naturally. Dice Romanos 5:19, Romans 5:19. porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos fueron constituidos ¿cómo? ¿Cómo fuimos constituidos? Fue la desobediencia de un hombre llamado Adán. It was the disobedience of a man called Por eso es Adam. que todos los hombres fuimos constituidos desobedientes. That's why all men, we were constituted as disobedient Por la desobediencia de Adán. by Adam's disobedience. Pero miren lo que dice. But look at what it says. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos como justos. ¿Cuántos justos hay aquí? How many righteous are here? ¿Cuántos justos hay aquí? How many righteous are here? Aquí es donde entra la mente. This is where the mind comes. Porque muchos se van a voltear a ver Because many are going to look at each y se other van a preguntar, ¿digo amén o no digo amén? and you're going to ask yourself, do I say amen or no? Muchos se van a preguntar Many are going to ask y themselves dicen, si el pastor me pregunta si soy justo, and say, if pastor asks if I'm righteous, ¿qué voy a responder? what am I going to answer? ¿Digo amén? Do I say amen? ¿Me quedo callado? Do I stay quiet? ¿Digo yo no? Do I say not me? ¿Me hago el loco? Do I just pretend like ¿Qué I'm crazy? hago? What do I do? Si yo levanto una encuesta aquí hoy If I make
Y le pregunto, ¿usted es justo And I ask you, are you righteous? o usted es justa? Or are you righteous? Automáticamente la religiosidad va a salir Automatically the religious is going to come out. y va a decir, no, And you're going to say, no, justo solo Dios. only God can be righteous. Y más de alguno me va a sacar un verso bíblico ahí, And somebody's going to bring out a Bible verse. que por cuanto todos pecaron. Because everybody sinned. Ojo con eso, ¿a dónde los quiero llevar? Where do I want to take you? Dice que por la desobediencia de uno, It says that because of the disobedience of one, todos fuimos constituidos pecadores. we were all constituted sinners. Por la desobediencia adámica, For the disobedience of Adam, su hijo, su hija nace, your son and your daughter are born, es un bebé inocente, and it's an innocent baby, pero con una genética pecaminosa. but with a genetic that was sinning. Aunque sea inocente, Even if you're innocent, no comprende el pecado ni el bien. they cannot comprehend sin or good. Lastimosamente su genética Sadly, their genetics es pecaminosa. is sinning. Su genética sanguínea Their bloodline es pecaminosa. is sinning. Nada le puede hacer cambiar a ese muchacho, esa muchacha. Nothing can make that gentleman or that lady change. Va a tratar de portarse bien. They're going to try to behave right. Va a tratar de hacerlo todo bien. They're going to try to do everything Al right. final de todo se va a dar cuenta At the end of everything, they'll que realize aún Salomón, con todo lo que tenía, that even Solomon, when he had everything, Salomón dice que una vez fue afrenta de espíritu ser sabio. it says that he was wise. ¿Por qué razón? For what reason? Porque la genética es pecaminosa Because the bloodline is sinning a causa de la desobediencia de uno. because of our disobedience. Pero la Biblia dice que así como por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores, But the Bible says that because of one's disobedience, we were all titled esa as fue sinners. una marca que usted no se la podía quitar. That's a mark that you could not take away. Camine de rodillas todos los días. Even if you walk on your knees all day, Haga el sacrificio que quiera todos los días. if you make the sacrifice you want every day, Esa marca usted no se la podía quitar hasta you could not take off that mark until que usted cree en su corazón you believe in your y heart confiesa con sus labios and you confess with your lips que la muerte de Jesús en la cruz that Jesus' death on the cross fue para justificarlo a usted. was to justify you. ¿Cómo lo justifica? How does it justify you? ¿Sabía usted Did you know que su futuro dependía de Adán? that your future depend on Adam? ¿Por qué su futuro dependía de Adán? Why did your future depend on Adam? Porque Adán, cuando fue creado y peca, Because when Adam was created and he sinned, ahora dice todos fueron fuera de la gloria de Dios. now he says everybody left God's glory. Usted ni siquiera había nacido You were not even born yet, y ya estaba fuera de la gloria de Dios. and you were already out of God's glory. Usted ni siquiera tenía el conocimiento You didn't even have the knowledge, y ya tenía un nombre llamado pecador. and you already had a name called sinner. Su destino era el infierno. Your destiny in heaven, Su in hell. destino era la muerte. Your destiny in death. Por uno, For one, por Adán. for Adam. Por Adán el ADN del hombre se arruinó. For Adam, the DNA of man got ruined. ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz? Why did Christ have to pour his blood out on the cross? ¿Por qué Cristo tuvo que morir de esa forma? Why did Christ have to die of that way? Porque para Cristo justificarnos Because for God to, tenía que ser alguien sin mancha y sin arruga. it had to be somebody with no stains and no wrinkles. Tenía que ser alguien limpio, puro. It had to be someone clean and pure. Porque al derramar su sangre, Because when he would pour out his blood, Romano dice Romans says que nosotros fuimos bañados con la sangre de Cristo. that we were showered with the blood of Christ. Al usted ser bañado con la sangre de Cristo en su When muerte, you are showered with the blood of Christ in your death, ahora la maldición del pecado now the curse of sin que a usted lo hacía pecador, that would make you a sinner, que a usted lo hacía injusto, that made you not just, ahora no fue por las obras que usted hizo, now it's not because of the deeds that you fue did. por el sacrificio que él hizo por usted. It's because of the sacrifice that he did for you. La intención fue The intention was romper la maldición adámica to break the curse of Adam que viene por la genética sanguínea. that comes by the bloodline, Y ahora dice, and now it says, sobre la sangre de ellos over their blood, correrá mi sangre también. my blood will run as well. En otras palabras, In other words, ¿cómo Cristo me justifica? how Christ righteous me Es que no lo merecía, is that I didn't deserve it, no me lo gané, I didn't earn it, no lo trabajé, I didn't work for it, pero por el aceptamiento de la sangre, but because I accepted the blood, por el aceptamiento de la sangre, because I accepted the blood, lo que yo no trabajé, what I didn't work lo for, que yo no merecía, what I didn't deserve, lo que yo no me gané, what I didn't earn, cayó sobre mí. it poured onto
to me. Así como por la maldición adámica Just by the curse of Adam, maldijo mi he ADN, cursed my DNA. por el sacrificio de Cristo By the sacrifice of Christ, mi genética fue bendecida my genetics were blessed y fue justificada and they were justified. gracias al sacrificio. Thanks to the sacrifice. ¿Cuántos aquí bendicen a Dios? How many here bless God? Ahora tenemos que entender, Now we must understand. Adán nos ofrece la muerte, Adam offers us death. Cristo nos ofrece la vida. Christ offers us life. Por eso es que por la desobediencia adámica That's why by the disobedience of Adam, los muchos fuimos constituidos pecadores. many of us were constituted as sinners. Abundó el pecado, diga conmigo, abundó el pecado. Sin was abundant. Ahora Romanos explica Now Romans explains en Romanos 5:20 in Romans y 5:20, dice, y la ley se introdujo para que abundase la transgresión. it says that the law was brought in so that the transgression might ¿Para qué increase. se introdujo la ley? Why was it introduced? Para que abundase el qué? For it to abund. ¿Qué es la transgresión? What is the transgression? Es el hecho del pecado. Is the act of sin. ¿Por qué se introduce la ley? Why was the law introduced? Para que todos So that everybody fallaran. could sin. ¿Está aquí? Are you here? Miren lo que dice Romano. Look at what Romans says. Y la ley se introdujo para que abundase la transgresión. The law was brought in so that the trespass might increase. Pero donde el pecado abundó, But where sin increased, pero donde el pecado abundó, but where sin increased, sobreabundó el qué? grace increased. Sobreabundó qué? Grace increased. Porque nada ni nadie es más grande que al Dios que usted le sirve. Because nobody or no one is bigger than the God that you Cuando el serve. pecado era grande, When sin increased, Dios dice, jamás el pecado será más grande que mi gracia. God said, the sin will never be greater than my grace. Por eso usted mira personas That's why you see people que eran grandes transgresores de la ley, that they were great transgressions of the law. cometían grandes pecados, They made great sins. pero aún de repente se acercó el Señor a But ellos suddenly God got close to them. y de repente sus grandes And transgresiones suddenly his great transgressions, se convirtieron en grandes gracias de they turned Dios. into great grace of God. En otras In palabras, other words, cuando el pecado abundaba en la vida del hombre, when sin was abundant in men's lives, Jesús dice, no hay nada más grande que mi sangre. Jesus said, there's nothing greater than my blood. Pastor, explíqueme eso. Pastor, explain this to me. La genética que usted tenía, The genetics that you had, la genética sanguínea, your bloodline, su ADN, your DNA, decía pecado desde arriba abajo. it said sin from head to toe. Todo lo que hacía lo hacía por naturaleza. Everything that you did it by nature. Todo lo que usted hacía Everything that you lo did, hacía porque en su genética estaba. you did it because it was in your genetics. Podía pensar 10,000 veces, no lo voy a hacer. You could think 10,000 times, I won't do it. Pero al momento que su genética se movía, But in the moment your genetics would move, usted lo hacía. you would do it. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Now what happened? El pecado abundaba, Sin was abundant. pero cuando Jesús nos cambió el ADN, But when Jesus changed our DNA, nos cambió la genética, or he changed our ahora genetics, donde abundaba el pecado, now where there was abundant sin, sobreabunda la gracia. the grace is more Por abundant. eso es que cuando el hombre natural quiere salir en ti, That's why when the natural man wants to come out of you, el hombre sobrenatural comienza a the moverse supernatural man begins to y move. comienza a hablarle a tu genética de adámica And it begins to talk to your genetics of Adam. y comienza a And it decirle, begins to tell, ciertamente sé que abunda mucho el pecado, certainly I know that there's a lot of sin, pero sobre este cuerpo but over this body, abunda más la gracia, grace is more abundant. y donde la gracia abunda más, And where grace is more el abundant, pecado no puede actuar. sin cannot act. Hay alguien aquí hoy Is there somebody que here tiene que sacudirse that has to shake themselves y hablarle a su genética adámica and speak to your genetics of y Adam decirle, mi genética and say, my genetics no es adámica, is not from mi Adam. genética My es genetics de Cristo. are for Christ. La sangre del cordero, The blood of the la Lamb, sangre del cordero the blood of the Lamb está sobre mí. is upon Donde me. antes el pecado abundaba, Where sin was abundant ahora la before, gracia abunda. now grace is La abundant. gracia es más The grande. grace is Y greater. cuando el diablo te quiere acusar, And when the devil wants to accuse la you, gracia te lleva a la cruz the grace takes you to the cross. y te recuerda And it reminds que
que el you. sacrificio que en la cruz fue por ti That the sacrifice of the cross was for you. no fue por la genética It maldecida, was not because of your cursed genetics. fue por ti. It was for you. ¿Dónde está la iglesia Where is the church que entiende that understands que tu genética no es adámica? that your genetics is not from Adam? Tu genética es de Cristo. Your genetics is for Christ. Pastor, explícame. Pastor, explain. La sangre que corría sobre usted o que corre The blood that runs over you, es terrenal. it's earthly. Porque Satanás Because Satan mató al hombre espiritual cuando peca. killed the spiritual man when it sins. Dije que mató al hombre espiritual cuando. I said he kills the spiritual man when? Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Cristo dice: Christ says, voy a ir I will go y voy a volvérseme a meter esos hombres y esas mujeres. and I'm going to get back into those men and those women. ¿Cómo tu genética cambia? How your genetic changes Cuando aceptas when you accept que ahora Cristo se te meta adentro. that now Christ can go in. La gente le decía: Pablo, People would tell Paul, tú me perseguías. you would persecute me. Pablo, tú eras el que nos asolaba. Paul, you were the one that hit us. Pablo, tú nos querías matar. Paul, you wanted to kill Y us. otros se levantaban And others would rise y up. decían: mírelo hoy predicando. And they said, look at him preaching Y now. antes nos asolaba. And before he would be back Y to un día us. Pablo tiene que pararse delante de ellos. And one day Paul has to stand before Y them. Pablo tiene que decirles: And Paul has to tell them, ya no vivo yo. I don't live anymore. Ya no vivo yo. I don't live anymore. Ya no vivo yo. I don't live anymore. Ahora Cristo. Now Christ, Ahora Cristo now Christ vive en mí. lives in Y me. Pablo le dice a los Gálatas: And Paul told them, porque vosotros because us tenéis la mente de Cristo. have the brain of Christ. Porque vosotros Because us, tenéis la mente de Cristo. we have the mind of Christ. Pablo habla de un cambio, Paul spoke about a change, no solo de genética, not just of a genetic, sino de mentalidad. but also mentality. Pablo habla de un cambio, Paul speaks about a no change, solo de mente, not only mentally, sino del corazón. but also from your heart. Por eso la Biblia dice: That's why the Bible y en says, aquellos días and in those days, yo les pondré corazón de carne I will have a flesh heart, y les quitaré el corazón de and I piedra. will take out their stone heart. Diga conmigo: todo llevaba un cambio. Say with me, everything had a change. Todo llevaba Everything had aquel hombre espiritual for the spiritual que man había muerto, that had died, el hombre the espiritual spiritual man que había fracasado en la that tierra. had failed in earth. Todo daba otra vez Everything was once a again que ese hombre for espiritual that spiritual iba a man. volver a renacer de nuevo. It will be born again. Por eso Jesús That's why le Jesus, enseña a Nicodemo he teaches y le Nicodemus, dice: Nicodemo, and he says, es Nicodemus, necesario it's que necessary nazca de nuevo. for you to be born ¿Qué le again. estaba diciendo Jesús? What was Jesus telling him? Le estaba diciendo: He was telling him, Nicodemo, Nicodemus, vuelve a traer al hombre espiritual de nuevo. bring back the spiritual man. Lebre catorebe. Hay alguien aquí que tiene que llamar a ese hombre espiritual de nuevo. There's somebody here that has to call the spiritual man again. Hay alguien aquí que tiene que matar a ese hombre carnal There's somebody here that has to kill that fleshly y man. tiene que volver a llamar al hombre espiritual. And it has to call back the spiritual man. Ahora mire eso. Now look at this. Hay tres cosas There are three things que nos enseñan that teaches us que la palabra de Dios, that the word of God, mire eso, tres cosas que nos enseñan. three things that it teaches us. Esa palabra maravillosa That beautiful word de hacer nuestra conexión total con Dios. to make our total connection with God. ¿Cuántos quieren conectarse totalmente con Dios? How many want to totally connect with God? Una de las cosas que me llama la atención One of the things that calls my attention es que la Biblia dice en Romanos 5:21 is that the Bible says in Romans 5:21, y dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, diga conmigo, en la muerte. stay with me, in death. ¿Dónde reina el pecado? Where does sin reign? Le voy a explicar esto. I'm going ¿Dónde to reina? explain. Where does it reign? En la muerte. In death. Así también So all grace la gracia reina por medio de la justicia para vida. might reign through righteousness to bring life, Para vida to bring life, eterna. eternal life, Mediante Jesucristo nuestro Señor. through Jesus Christ our Lord. Algo que me llama aquí la atención Something that calls my attention here es que dice que el pecado reina en la muerte. is that it says that sin reigns in death. Hasta que usted era un muerto andando, Until you were a death that was walking, el pecado reinó. sin reigned. Por eso es que siempre Pablo recalcaba: That's why Paul always would remind ya you, no soy yo, it's not me, ahora es Cristo en mí. it's Christ in me.
Por eso Jesús recalcaba That's why Jesus would always remind you el nacer de nuevo. to be born again. Por eso el Señor enseñaba That's why the Lord would teach del cambio de mentalidad, about changing your mentality, el recibimiento. receiving. Jesús decía, Jesus would say, el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of heaven is close. Convertidos. Turn to him. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Why is it close to us? Llegó la oportunidad, The opportunity came. pero ahora dice cambien la mente, But now it says change the mind. cambien el corazón, Change the heart. porque todo llevaba Because everything would take a una regeneración. to a regeneration. O sea, todo tenía que ser nuevo. So everything had to be new. Por eso es que el pecado reinaba solamente en la muerte. That's why sin reigned in death only. Mientras la vida no llegaba a usted, Until life wouldn't reach you, usted iba a ser esclavo siempre del pecado. you would always be a slave of Pero sin. ahora dice que entonces But now it says que también la gracia reina that grace also reigns por medio de la justicia. through righteousness Para la justicia for just. tiene que entender You must understand que cuando usted viene a Cristo, that when you come to Christ, todo cambia en su entorno. everything changes Y in la your primera environment. cosa que quiero enseñarle, que la palabra nos enseña And the acá, first thing I want to teach you that the word shows us here es que tiene que entender que todo viene de Él. is that you have to understand that everything comes from Him. Diga conmigo, todo viene de So Él. with me, everything comes from Ahora Him. quiero que le señales a tu vecino Now I want you to point to your y le neighbor diga, tú vienes de Él. and say, you come from Him. Es decir, Is to say, la pieza que tú necesitas the piece that you're missing, para que cambie esa pieza que no funciona, for you to change that other piece that's not solo working, la tiene en la fábrica del cielo. it's only in the heavens fabric. Todo viene de Él. Everything comes from Him. Tú eres propiedad de Él. You're His property. Él es el que tiene la parte que usted necesita. He's the one that has the part that you're missing. Él tiene el cambio que usted necesita. He has a change that you need. Él tiene la mente nueva. He has a new mind. Él tiene el corazón nuevo. He has a new heart. Él tiene el alma nueva. He has a new soul. Él tiene toda la restauración para usted. He has all the restoration for Entonces you. no la busques en otro lado. So don't look for it anywhere else. Porque el que te creó Because the one that created you tiene la pieza que usted necesita. has the piece that you need. Tiene el repuesto que usted It necesita. has what you need. Ahora tenemos que ver esto. Now we must see this. Y es que al saber que todo viene de Él, And when we know that everything comes from Him, esto tiene que ver con que Dios es el creador de todas las cosas. this has to do with God is being the creator of everything. Dios es el creador de qué? He's the creator of what? Él sabe cómo creó todo. He knows how He created everything. Él sabe cómo creó su vida. He knows how He created your life. Él sabe lo que Él puso en usted. He knows what He placed in you. Él tiene el destino suyo. He has your destiny. Y si Él lo tiene, And if He has it, entonces tenemos que preguntarle a Él. then we have to ask Him. Ahora, Now, segundo, second, es que todo existe por Él. is that everything exists because of Him. Diga conmigo, todo existe por Él. So when everything exists because of Usted tiene Him, que entender you must understand que todo viene de Él, that everything comes from Him, pero que todo existe y subsiste por Él. but that everything exists because of Him. Cuando usted entiende que todo subsiste por Él, When you understand that everything subsists because of todo Him, lo que no está conectado a Él everything that is not connected to Him, comienza a perder it begins to lose el movimiento de su ritmo. the movement of the rhythm. Comienza a morir, It begins to die. comienza a menguar, It begins to dwell porque la subsistencia suya because your subsistence solamente viene de Dios. only comes from God. O sea, en otras palabras, So in other words, todo subsiste por Él. everything subsists because of Todo Him. existe por Él. Everything exists because of La Him. tierra no subsiste porque le ponemos abono. Earth doesn't subsist because we place something in Es it. porque Dios lo permite. It's because God allows Es it. porque todo está en el plan de It's Dios. because everything is in God's El plan. mar siempre sigue dando peces. The ocean always brings Es fishes. porque el mar subsiste por el Señor. It's because it exists because of God. En otras palabras, In other words, todo lo que usted mira, everything that you su see, vida, your life, tiene la subsistencia en el Señor. it has the subsistence in the Lord. El motor de su corazoncito The motor of your heart sigue bombeando sangre is still pumping blood porque subsiste en Dios. because God El subsists. día que Dios nos quite el aliento, The day that God takes away our breath, que nos quite todo el aire, that He takes away our air, ese día that day nosotros dejamos de subsistir. we stop subsisting. Todo está conectado a Dios. Everything is connected to God. Absolutamente todo. Absolutely everything. ¿Quieres que le diga algo? You want me to tell you Aún something? la tecnología Even technology está conectado a Dios. is connected to God. Todo.
everything está conectado al Padre. is connected to the Father. Todo está conectado al Creador. Everything is connected to the Creator. Entonces esto tiene que ver So it has to do con que Dios mantiene y sostiene todas las cosas. with God subtaining everything. Otra cosa que tenemos que entender Another thing we must understand es que tenemos que ver que todos dependemos de is Dios. that we have to see that we all depend from God. ¿Cuántos dependen de Dios? How many here depend on God? Aún David lo entendió. Even David understood. Y David dice, Señor, And David would say, Lord, no apartes de mí tu Santo Espíritu. don't take away from me your Holy Una Spirit. dependencia total. A complete dependence. Tercero, Third, y todo es para Él. and everything is for Diga Him. conmigo, todo es para Say with Él. me, everything is for Him. Aquí en este tercero hay un problema. In this third one, there is a problem. Y es que subsistimos por Él, And it's that we subexist for Him. fuimos creados por We Él, were created for Him, pero no todos queremos que sea para Él. but we don't want everything to be for Him. Ahí es un problema. That's the problem. Porque todo lo que Dios hace, Because everything that God does, lo hace para que entendamos He does it so that we understand que Él te hizo that He made you para su alabanza. for His praise. ¿Para qué nos hizo? What did He make us for? La Biblia dice que Dios nos creó It says that God created us para su alabanza. for His praise. Dios dice, voy a crear al hombre. God says, I'm going to create the man. Voy a darle subsistencia al I'm hombre. going to give subsisting to the man. Pero yo quiero que el hombre But I want the man sea para mí. to be for me. Que el hombre sea mío. I want men to be mine. Que el hombre me dé su adoración. I want men to praise me. Que el hombre me dé lo que yo pido. I want men to give me what I ask En for. otras palabras, In other words, todo es para Él. everything is for Him. Por eso es que todo ha sido creado para la gloria de Dios. That's why everything has been created for God's glory. Yo quiero que usted entienda esto esta I tarde. want you to understand this Todo evening. lo que usted hace, Everything that you do, lo hace para glorificarlo a Él. you do it to glorify Him. En otras palabras, In other words, usted entiende de que todo es para Él. you understand that everything is for Him. Todo se lleva la gloria al Señor. The Lord takes all the glory. Hay otra cosa, There's another thing. que todo lo creado That everything that's been es created para su propósito. is for its purpose. Diga conmigo, todo lo creado Say with me, all that's been es created para la gloria de is Dios for God's glory, y todo lo creado and everything that's es created para su propósito. is for His purpose. Si estas dos cosas If these two things, no operan en la vida del hombre o de la mujer, they don't operate in the life of a man, simplemente es una creación it's just simply a creation con una subsistencia de with Dios, the subexistence of pero God, sin ser para Dios. but without being for God. ¿Está aquí? Are you here? En otras palabras, In other words, hay mucha gente que fue creada. there's many people that were created. Respira porque Dios le da de respirar. They breathe because God allows it. El corazón palpita porque Dios lo permite. The heart pulses because God allows it. Pero ellos no son para Dios. But they are not for God. Y lo que complementa And what complements su vida en la tierra your life on earth es que todo lo creado, is that all that was created, todo lo que baja, everything that goes down, tiene que volver a it subir. has to come back up. En otras palabras, In other words, ¿cuántos son espíritus? how many here are spirits? Usted es un cuerpo. You're a body. Un espíritu en un cuerpo, perdón. A spirit and a body. El espíritu The spirit tiene que volver a Él. has to go back to Him. ¿Cuántas veces usted ha visitado a Dios? How many times have you visited God? ¿Cuántas veces How many times usted ha sido para Él? have you been for Him? Este es el propósito de la vida. This is the purpose of life. Fuimos creados, We were created. subsistimos por Él, We subexist because of Him. pero también tenemos que vivir para Él. But we also must live for Him. Todo lo que tú haces, Everything that you do, todo lo que tú eres, everything that you si no are, tiene que ver con Él, if it doesn't have to do with Him, en vano lo hacemos. we do it in vain. Siento a Dios aquí. I feel God here. Es que hoy me puse este traje y este traje It's because I'm wearing this, and this means me tira al maestro. it teaches. It's Tengo a que ponerme el master. traje rojo o el azul. I have to wear the red suit or the blue one. Lo que quiero enseñarle What I want to teach you es que cuando nosotros vivimos is that when we live, es para Él. it's for Him. Por eso dice That's why it que says somos la gloria de Dios. that we are the glory of God. Pablo dice Paul says que cuando nos vemos en un espejo cara a cara, that when we look at ourselves in a mirror face to face, vemos su gloria we see His glory a cara descubierta. unfaced. ¿No se ha preguntado usted Have you ever asked yourself que cuando usted se mira, that when you look at yourself, Pablo no está viendo el hombre carnal, Paul is not seeing the earthly man. Pablo está viendo al hombre espiritual? Paul is seeing the spiritual man. Y Pablo, como vive para Él, And because Paul lives for Him, dice, cuando me miro en un espejo, he says, when I see myself in a mirror, estoy viendo su gloria cara a cara. I'm seeing His glory face to face. Estoy descubierto
I am uncovered for Him. Me estoy viendo pleno para I'm Él. seeing myself full for Him. Pablo estaba enseñando Paul was teaching a que no te atrevas a ver al hombre exterior toda la vida. for you to challenge yourself to not only see the exterior man all Hay life. momentos que usted tiene que aprender a ver al hombre interior There are moments that you have to learn to see the interior man, como en un espejo, like in a mirror, a cara descubierta. an uncovered face. Y cuando este hombre exterior And when this exterior man quiera salir a flotar afuera, wants to come out, aprenda a ver adentro de usted learn to see inside of you que sobre usted está la gloria del que lo creó. that the glory is upon you of the one who Somos created su you. gloria en la tierra. Only His glory on earth. ¿Dónde está la iglesia aquí hoy? Where is the church here today Que sabe que es su gloria en la tierra. that knows that it's His glory on earth? Aprenda no solo ver hacia afuera, Learn to not just see from the outside. aprenda a ver hacia adentro. Learn to see inside. Cada vez que usted hable de usted, Every time that you speak about you, aprenda a ver al hombre interno. learn to see the internal man. Hablarle al hombre glorificado. To speak about the glorified man. Vaya, siento a Dios. I feel Tiene God. que aprender You must learn que cuando usted le hable a su hombre, that when you speak to your man, háblele al que está glorificado adentro, speak to the one that's glorified inside, al que fue redimido por la to sangre, the one that was redeemed by the blood, al que fue comprado por la to sangre, the one that was bought by the el blood, hombre que fue transformado. the man that was transformed. Cada vez que usted lo haga, Every time that you do it como en un espejo, in a mirror, se va a dar cuenta you will que realize el hombre natural that the natural man tendrá que menguar ante el hombre will espiritual. have to dwell into the spiritual Llegó man. la hora The hour has de come hacer que el hombre natural to mengue, make the natural man dwell, pero que el hombre espiritual resalte en tu but for vida. the spiritual man to overlight in your ¿Dónde está la life. iglesia que dice? Where is the church that Hoy says, el hombre espiritual sale today the spiritual man comes cuando out? tú entiendes When you understand que todo lo creado fue creado para la gloria de Dios. that everything that was created was for God's glory, Usted lo glorifica con su vida. you glorify with your life. Usted, Dios lo glorifica con lo que usted es. God glorifies you with what you are. Cada vez que Dios lo ve a usted, Every time that God sees you, Dios dice, ahí va mi alabanza, God says, I have my ahí worship va mi there. adoración, There is my praise. ahí van mis hijos, There are my ahí children. va la iglesia que compré con There is sangre. a church that I bought with the Y blood. tiene que recordar And you must remember que todo lo creado es para su that propósito. everything created was for His Todo lo que purpose. usted haga Everything that you do, it tiene que ser dentro del propósito de Dios. has to be inside the purpose of Sea God. difícil, Whether it's hard, lo ve whether imposible, it seems lo impossible, ve if inalcanzable. it seems like you can't reach Pero it. si ese es el propósito de Dios, But if that's God's purpose, prepárate, get ready. porque lo sobrenatural Because the supernatural alcanzará lo que tú no puedes alcanzar en la will tierra. reach what you cannot reach on earth. Yo vine a despertar hoy I came to awaken al hombre y la mujer sobrenatural. the supernatural women or Yo men. vine a despertar hoy I came to awake que cuando el hombre terrenal quiera hablar, that when the earthly man wants to speak, revivas al hombre espiritual que está dentro. you relive the new man that's Hay inside. alguien aquí hoy Is there somebody here que today pueda decir todo es para that él. can say everything is for him? Mi adoración es para él. My praise is for him. Mi acostar es para I él. will sleep for him. Mi levantar es para My él. waking up is for Mi him. canto es para él. My songs are for him. Yo soy para I él. am for him. Todo lo que soy es para él. Everything that I am is for Esta him. casa es para This él. house is for Tu him. casa es para Your él. house is for him. Hay alguien aquí hoy Is there somebody here que pueda today decir todo es para that él. can say everything is for him? Todo es para él. Everything is for him. Siempre el diablo The devil will always tratará de negociar lo que le pertenece a Dios. try to negotiate what belongs to God. Tu tiempo, Your time, tu adoración, your worship, lo que tú eres. what you are. Siempre el diablo te lo va a tratar de negociar. The devil will always try to negotiate it. Pero hoy yo quiero But enseñarte today I want to teach you que cuando tú le das lo que es de Dios, that when you give God what belongs to him, no tienes nada que darle al diablo. you have nothing to give to the devil. Por eso el diablo pide adoración. That's why the devil asks for worship. Por eso el diablo pide alabanza. That's why the devil asks for a praise. Por eso el diablo pide servicio. That's why the devil asks for Por service. eso el diablo pide gente que esté a su lado. That's why the devil asks for people to be next to Porque him. todo es de Dios y nada es para Because él. everything is for God and nothing is Hay for alguien him. aquí hoy Is there somebody here que pueda today decir todo es para that can él. say everything is for him? Vamos, dilo, todo es para él. Say it, everything is for Yo soy him. de él. I am for Mi him. casa es de My él. house is for Mis him. hijos son de él. My children are for Mi him. matrimonio es de My él. marriage is for Todo him. lo que soy es de él. Everything that I am is Alguien for aquí
que soy, Everything that I am, todo lo que tengo everything that I have es de Él is His. y es para And Él. it's for Him. Estoy cerrando. I'm closing. Cuando usted entiende eso, When you understand this, que todo viene de Él that everything comes from Him y todo va hacia Él, and everything goes to Him, usted entiende el campo espiritual. you understand the camp field El spiritually. campo espiritual The spiritual camp no field, subsiste por sí mismo. it does not subsist by its own. Vuelvo y le repito, I repeat, el campo espiritual the spiritual camp field, no subsiste por sí mismo. it does not subsist for its Por own. eso es que un hombre That's why a man o una mujer or a woman que esté ungido o ungida that is anointed y camina en la unción and they walk in the y se anointing mueve en la unción and they move in the anointing y habla en la unción. and they speak in the anointing. Por eso usted mira personas That's why you see people que un día se movieron en la unción, that one day they moved from the pero ahora anointing, solo se quedaron en la but experiencia. now they're just living in the experience Porque todo se subsiste por Él. because everything subsists for Him. La unción The anointing, no subsiste por sí mismo. it doesn't subsist on its Usted own. puede tener el talento y el don, You can have the talent and the pero gift, no puede tener la unción. but you cannot have the anointing. La unción es muy diferente al talento y al don. The anointing is very different to the talent and the Aunque la gift. unción activa el poder de talento y el don, Even though the anointing activates that, usted puede tener el don, you must have the gift, puede tener el talento, you can have the talent, pero sin la unción but if without the no hay anointing, activación del poder del don. there's no activation of the gift. Puede adivinarle los días y las horas, You can guess the days and the hours, pero lo que diga no tendrá poder, but what you say is not going to have power porque no habrá poder en la unción. because there won't be power in the Ahora anointing. tenemos que entender, Now we have to understand, para esto for this, es que debemos de aprender a caminar we have to learn to walk en cosas que son prioridades. in things that are priorities. Ahora, rápidamente, Now quickly, quiero enseñarles 3 cosas de las cuales debemos de caminar en ellas. I want to teach you 3 things that we must walk on. Número 1, 1, tenemos que aceptar que nuestra existencia we have to accept that our existence solamente viene de Dios only comes from God y que nada fue hecho por nuestras propias cuentas. and that nothing was made by ourselves. Hay momentos There are times que usted va a tener que borrar su cassette. where you have to erase everything that's in your brain. Hay momentos There are moments que usted tiene que aprender a borrar todo. that you have to learn to erase everything. Por eso el rey de Egipto, That's why the king of Egypt, de Babilonia, perdón, of Babylon, dice que cuando él estaba en su terrado, it says that when he was there, él dijo, ¿no es esto todo lo que yo creí con mi fuerza? he said, didn't I create this with my strength? Se le había olvidado He had forgotten que quien lo había dado la posibilidad de crearlo that the one that gave him the possibility to create it, fue it Dios. was God. Dios le enseña a este hombre God teaches this man que reconociera que todo venía de to Dios. recognize that everything came from Entonces God. tenemos que aceptar So we have to accept que nuestra existencia solamente viene de Él. that our existence only Segundo, comes from Him. Second, Tenemos que reconocer que nuestra vida we have to recognize that our lives y la vitalidad de esa misma and the vitality of that tiene que ver con Dios. has to do with God. Usted tiene que entender You must understand que su vida that your life y la vitalidad de ella misma and the vitality of its own, tiene que ver con it Dios. has to do with God. Ahora usted respira, Now you breathe. se levantó vivo, You woke up alive. se levantó sano, You woke up healed. testifica You testify que Dios hizo algo. that God did Es something. porque fue la voluntad de It's because Dios. it was God's will. No fue por los medios nuestros. It's not because of our own strength. Tercero, y termino con eso. Third, and I finish with this. Tenemos que aprender a glorificar a Dios We have to learn to glorify God con nuestras vidas with our lives y con nuestro trabajo en el Señor. and with our work in God. Tenemos que aprender We must understand a glorificar a Dios to glorify con God nuestra vida with our y lives con nuestro trabajo al Señor. and with our work to Cada God. vez que usted Every single time that sirve you al Señor, serve God, usted glorifica a Él. you glorify Him. La Biblia dice The Bible says que cuando el rey David llega al reinado, that when King David gets to his él kingdom, tenía sus sirvientes, he had his servants, tenía sus servidores, he had his servants, tenía su ejército, he had his army, tenía todo un equipo grande he had a big team, y todo era and everything was para glorificar al rey. to glorify the King. ¿Cuánto le sirven al Señor? How many serve the Lord? Todo su servicio All of the se service encierra en una glorificación. is closed in a glorification. Todo lo que usted hace, Everything that you do, Pablo enseña y dice, no lo hagas como para los hombres, Paul says to not do it for men, hazlo como para Dios. do it for God. Porque en todo lo que usted hace, Because in everything that you do, glorifica a Dios. you glorify God. Pastor, pero qué difícil es esto. Pastor, this is so hard. Dios no dijo que iba a ser fácil. God didn't say
it was going to be easy. Tampoco dijo que iba a ser He imposible. also didn't say it was going to Pero be cada vez que impossible. lo haces, But every time that you Dios do dice, it, ahí va mi guerrero, God says, there's my ahí va mi warrior. guerrera. There's my Él me warrior. está glorificando. They are glorifying Y me. cada vez que el diablo dice, And every time that the devil te va a says, maldecir. he will curse you. Y cada vez que el diablo dice, te va a And abandonar. every time the devil says he will abandon Y you. Dios te ve marchando hacia el frente. And God sees you walking to the front. Dios le dice al diablo, ahí va mi guerrero. God tells the devil, there is my Ahí warrior. va mi guerrera. There goes my Me está warrior. glorificando con su servicio. They are glorifying me with their Me está service. glorificando con su vida. They are glorifying me with their Por life. eso es que cuando el diablo That's why when the devil quería que Job maldiciese a Dios, wanted Job to curse God, Dios se reía en la cara del diablo. God would laugh at the devil's Y face. Dios le decía, no has considerado a mi siervo, And God would say, have you considered my aquel servant? que tú le quitaste todo, The one that you took everything away aquel from. que le arrancaste los hijos, The one that you took away the aquel children. que le arrancaste la The one finanza, that you took away its que le finances. quitaste los criados, That you took away the que le servants. quitaste los camellos. Where you took away the camels. No has considerado a ese gran Have hombre. you considered that great man? Y ahora Dios riéndosele la cara al diablo le dice And now God laughing at the devil's face que no has says, visto have you not que seen Job no me ha maldecido todavía. that Job has not cursed me Y yet? aunque el diablo le dice permíteme tocarle su piel, And even though the devil says, allow me to touch his skin, y verás cómo te va a maldecir en tu propia and you'll cara. see how he'll curse you in your own face. Dios le dice, God says, si me glorificó if hoy, he glorified me también today, mañana me volverá a he will also glorificar. glorify me tomorrow again. Tócale su piel. Touch his skin. Satanás enferma a Job, Satan gets Job lo sick. lleva hasta el borde de la He muerte. takes him to the edge of death. Pero entonces, But then, mientras Job pensaba que Dios guardaba silencio, while Job thought that God was in silence, Dios tenía una plática con el diablo seria God had a serious chat with the y le devil. estaba diciendo, And he was saying, no hay nada más que tú le quites porque le quitaste todo. there's nothing else you can take away because you took away Y everything. Dios le dice, sí, puedes quitárselo todo, And God said, yeah, you can take away everything. pero el alma, But the soul, pero el alma, but the soul, pero el but alma, the soul, pero el but alma the soul es mía. is mine. El diablo le arranca todo, The devil takes away everything. le arranca su He piel, takes away his skin. le arranca su He salud, takes away his health. pero jamás le arrancó de su espíritu al Dios de su creación. But he never took away from his spirit the God of his grace. Alguien que está aquí hoy listo. Is there somebody here ready? Nadie le dijo a Job que iba a ser difícil. Nobody told Job it was going to be difficult. Nadie le dijo a Job que iba a cruzar por lo peor de su Nobody vida. told Job that he was going to go through the worst of his life. Pero la Biblia dice But the Bible says que ahora Dios le dice a Job, that now God tells Job, mientras Job le dolía, while Job was hurting, mientras Job se rascaba con un tiesto, while Job was scratching himself, 4 personas que lo señalaban. 4 people that were pointing at Y him. mientras Job se enoja, And while Job gets upset, ahora la voz de Dios viene sobre esta Job now the voice of God comes up y on le Job. dice, Job, And he says, Job, Job. Job. Y cuando Dios le habla a Job, And when God speaks to Job, le dice, ahora ciñe tus lomos, he says, now scratch her porque back voy a hablar yo. because I'm going to Y speak. Dios le dice a Job, And God tells Job, ¿acaso how is it? tú tienes reservado los granizos en el cielo Have you reserved anything in heaven para el último día? for the last day? ¿Acaso tú creaste la osa mayor y la osa menor? Did you create this and that? ¿Acaso tú le pusiste el nombre a las lumbreras mayores y menores? Did you name the greater and minor things? ¿Acaso tú puedes mover con tu mano? Can you move with Hay your alguien hand? aquí hoy. Is there somebody here Y Job today? estaba atento. And Job was Y listening. mientras Job recibe toda esa And revelación, while Job receives all the revelation, Satanás estaba al lado. Satan was there. Satanás estaba al lado. Satan was there Porque estaba metido en los 4 que estaban ahí, because he was in there escuchando lo que Job iba a decir. listening to what Job was going to Y ahora say. Satanás escucha algo And now Satan listens y to le dice something. Dios a Job, And God tells Job, levántate de mañana, get up in the morning. levántate de mañana, Get up in the morning. levántate de mañana. Get up in the morning. Toca a tu vecino Touch your neighbor y dile levántate. and tell them, wake up. Vuelve a buscarlo de mañana. Look for him in the morning. Vuelve a buscarlo como lo buscabas Seek antes. him how you used to seek him. Vuelve a seguirlo como lo seguías antes. Continue to follow him how you used to follow Vuelve a him. anhelarlo como lo anhelabas antes. Continue to desire him how you used to Vuelve a desire him. adorarlo como lo adorabas antes. Worship him how you used to worship him Vuelve, before. vuelve. Go back, go back, go back. Porque lo que se fue, Because what left, lo que se what fue, left va a tener que regresar a través is de going to have volver. to come back.
Lebrecato rebe shama. Vuelve, vuelve, vuelve. Come back, Vuelve come a back. apasionarte por su gloria. Go back to being passionate for His Vuelve glory. a gemir por su gloria. Start to cry out for His Vuelve glory. a arrancar tu corazón por su gloria. Grip out your heart for His glory. Vuelve a desesperarte por tu amado. Get desperate for your beloved. Sal a la calle. Sal a las esquinas. Go to the corners. Sal de tu Get casa out of your house y pregunta dónde está tu amado. and ask where your beloved is. ¿Dónde está mi amado? Where is my beloved? Lebrecato rebe shama. Vuelve a meterte al closet que te metías antes. Go back to the joy that you had before. Vuelve a la sala donde orabas Go antes. back to the living room where you used to pray Vuelve a la before. cama donde orabas Go antes. back to the bed where you used to pray. Vuelve al rincón donde orabas Go back antes. to the corner where you used to pray. Vuelve, vuelve, Go vuelve. back, Porque todo lo que no es because everything that is not tendrá que will ser. have to be. Llegó la The hora hour has come de jalar la nube. to pull the cloud. Dije que llegó la hora I said the hour has come de jalar la to nube. pull the cloud. La gloria, The glory, la presencia presence, y el favor del and Padre the favor of the Father sobre nuestra tierra. over our earth. Vuelve a apasionarte por lo Get sagrado. passionate for the sacred. Vuelve a apasionarte por lo santo. Get passionate for the saints. Vuelve a apasionarte por la unción. Get passionate for the anointing. Vuelve a apasionarte por la boca de Dios. Get passionate by the mouth of God. Porque lo que Because viene, what's to come. dije porque lo que I said viene because what's to come sobre la iglesia over the church será gloriosa. will be glorious. Aunque el mundo sufra la Even consecuencia. if the world suffer the Aunque la consequences. tierra sufra la consecuencia. Even if the earth suffers the La consequences. iglesia será el motor de la The tierra. church will be the motor of the earth. Lebre cato rebe y shamahando rebe. Lebre que te rebe y shamaba. Siento al Padre en esta tarde acá I feel yo. the Father in this hour. Hay hombres y mujeres que van a resurgir de las cenizas hoy. There are men and women that will come back from the dust. Hay hombres y mujeres There are men and women que vuelven a levantarse. that rise up again. La restauración viene sobre tu vida. Restoration comes over your life. Te vuelves a apasionar. You are passionate again. La gloria te vuelve a The tomar. glory takes you again. Su presencia no te His suelta. presence does not let you go. Oh, vuelve a sentir celo Oh, start to feel por jealousy la gloria y la presencia. for the glory and the Vuelve presence. a sentir celo Start to feel por jealousy la casa de for Jehová. the house of Jehovah. Lebre cato rebe y shamahando rebe.